Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda en un texto fundamental. Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Publicada allá por 1776, esta obra de Adam Smith es, sin lugar a dudas, la piedra angular de la economía moderna. Hoy vamos a explorar sus ideas clave, sobre todo aquellas que resuenan con más fuerza, yo creo, en un curso actual de microeconomía. Efectivamente. Vamos a meternos de lleno en los 5 libros de la obra, intentando sacar pues los conceptos más importantes. Veremos cómo Smith, que estaba en plena ilustración escocesa, ¿no? Y justo en los inicios de la Revolución Industrial, pues sentó las bases. Las bases para entender cómo funcionan los mercados, la producción, la riqueza. Su objetivo no era solo describir, que también, sino entender las causas. Eso es lo importante. El enfoque tan sistemático de Smith marcó un antes y un después, claramente. Su influencia llega hasta hoy, vamos. Y entender sus argumentos es clave para cualquiera que estudie economía. Podríamos empezar por el principio, ¿no? Por su análisis de la productividad en el libro primero. Perfecto. Aquí Smith pone sobre la mesa una idea que para su época era rompedora. Dice que la riqueza de una nación no viene de acumular oro, como se pensaba, sino de la capacidad productiva de su gente, del trabajo. Y la clave para multiplicar esa capacidad es la división del trabajo. Su ejemplo clásico, el de la fábrica de alfileres, es que es brillante por lo sencillo que es. Cierto, es muy gráfico, sí. Un trabajador solo pues apenas haría, ¿qué? Unos pocos alfileres al día, quizá uno, decía él. Pero dividiendo el proceso en tareas muy específicas, uno estira el alambre, otro lo corta, otro le saca punta, otro le pone la cabeza. Pues un grupo pequeño podía fabricar miles. ¿Qué mecanismos concretos vio Smith detrás de este aumento tan espectacular de la productividad? Pues vio 3 principalmente. El primero, la especialización. Eso aumenta la destreza de cada uno en su tarea concreta. Te haces más rápido, más hábil. Segundo, se ahorra tiempo. Mucho tiempo al no tener que estar cambiando de tarea, de herramientas, de sitio. Y tercero, y esto es interesante, el enfocar la mente en un problema muy específico, pues facilita la invención de máquinas, de métodos para hacer esa tarea concreta aún más rápido. Pero esta especialización tan fantástica tiene un límite. Un límite natural, ¿verdad? Correcto, y es fundamental entenderlo. La extensión del mercado, es decir, el tamaño del mercado. Puedes especializarte muchísimo si tienes a quien venderle toda esa producción enorme que generas. Piensa en un pueblo pequeño. El carpintero hace de todo, mesas, sillas, arreglos. En una gran ciudad, en cambio, hay ebanistas, carpinteros de obra, fabricantes solo de sillas. Y claro, esta necesidad de intercambiar los excedentes de la especialización, pues nos lleva directamente a la necesidad del dinero. Es que el trueque es demasiado ineficiente. Claro. Intentar cambiar, no sé, alfileres por pan directamente sería, una locura logística. El dinero, que al principio eran metales preciosos y luego ya monedas acuñadas para garantizar peso y pureza, simplifica muchísimo el intercambio y permite que la especialización florezca. Y esto nos lleva entonces a cómo se determinan los precios en este mercado que va surgiendo. Smith distingue entre precio natural y precio de mercado. ¿Podrías explicarlo un poco? Exacto. El precio natural es, como el coste de producción a largo plazo. Es lo que cuesta realmente producir algo. Incluye lo necesario para pagar los salarios de los trabajadores, los beneficios del capital que se ha invertido y la renta de la tierra que se haya usado. Todo lo necesario para producir el bien y llevarlo al mercado. Es, digamos, el precio que permite que la producción continúe de forma sostenible en el tiempo. Entendido. ¿Y el precio de mercado? Ese es el precio real, el precio al que se vende algo en un momento concreto, en el día a día. Y este fluctúa constantemente. Sube, baja. ¿Según qué? Pues según la oferta que haya disponible de ese bien y la demanda efectiva. Ojo, demanda efectiva, que es la demanda de aquellos que pueden y además quieren pagar ese precio natural, ese coste. Si la demanda efectiva es mayor que la oferta, pues el precio de mercado sube, se pone por encima del natural. Si la oferta es mayor que la demanda efectiva, pues el precio baja, cae por debajo del natural. Aquí ya vemos la base de la microeconomía moderna, ¿no? El juego de oferta y demanda determinando los precios en mercados, idealmente competitivos. Y Smith creía que este precio de mercado, aunque fluctuara,
Tiende a volver al natural. Sí, sí. Si hay libertad de mercado, claro. Él pensaba que funciona como una especie de gravedad. Un precio de mercado alto atrae a nuevos productores, oportunidad de negocio. Eso aumenta la oferta y, ¿qué pasa? Que el precio tiende a bajar otra vez. Al revés, un precio muy bajo expulsa a productores del mercado, no les compensa, eso reduce la oferta y el precio tiende a subir, siempre gravitando hacia ese coste de producción. Y bueno, una vez que se genera ese valor, Smith analiza cómo se reparte, o sea, cómo se distribuye el precio del producto final entre los factores que han intervenido, y habla de salarios, beneficios y renta. Vale, perfecto. Empecemos, si te parece, por los salarios. De acuerdo. Los salarios, dice Smith, se negocian entre los trabajadores y los patronos, y reconoce que normalmente los patronos tienen ventaja en esa negociación. Pueden esperar más, están más organizados. Pero los salarios tienen un suelo, un mínimo, el nivel de subsistencia. Lo justo para que el trabajador y su familia puedan sobrevivir y mantenerse. Sin embargo, y esto es importante, en las economías que están creciendo, que van bien, la demanda de trabajo es alta. Y entonces los salarios tienden a subir por encima de ese mínimo de subsistencia. Bien. ¿Y los beneficios del capital? ¿Qué son exactamente para Smith? Tienden a ser más bajos donde hay mucho capital y mucha competencia entre capitalistas. Y al revés, más altos donde el capital escasea o en sectores nuevos con poca competencia. Smith también observa una relación inversa entre salarios y beneficios. Si los salarios suben mucho, tienden a presionar los beneficios a la baja, y viceversa. Hay una tensión ahí. Entendido. Y nos queda la tercera parte del reparto, la renta de la tierra. La renta es más bien un resultado del precio del producto. Es el precio alto de los productos agrícolas, por ejemplo, lo que permite pagar una renta alta, no al revés. Y claro, las tierras más fértiles o las que están mejor situadas, cerca del mercado, generan más renta. Vale, muy claro todo esto del libro 1. Creo que es un buen momento para hacer una pequeña pausa y recapitular lo esencial, ¿no? Sobre todo pensando en su conexión con la microeconomía. Perfecto. A ver, los puntos clave del libro 1 serían, yo diría, primero, la división del trabajo es la fuente principal de los aumentos de productividad. El ejemplo de los alfileres es la clave para entender esto. Segundo, la extensión del mercado, el tamaño del mercado, limita hasta dónde puede llegar esa división del trabajo. No puedes especializarte si no tienes a quién vender. Tercero, el dinero surge como una herramienta necesaria para facilitar los intercambios en una economía que ya está especializada, supera las limitaciones del trueque. Cuarto, el precio de mercado, el real, el del día a día, fluctúa por la oferta y la demanda efectiva, pero tiende a gravitar alrededor del precio natural, que es básicamente el coste de producción a largo plazo. Y quinto, el valor creado se distribuye en salarios, con un mínimo de subsistencia, pero influidos por el crecimiento económico, beneficios, que son el rendimiento del capital y dependen de la competencia, y renta de la tierra, que es más bien consecuencia del precio. Y todo esto movido por el interés propio de cada individuo actuando en un mercado. La famosa frase: no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero. Muy bien resumido. Si la producción y la división del trabajo son tan importantes, como hemos visto en el libro 1, el libro 2 se centra en el combustible que alimenta todo eso, el capital. Exacto. Aquí Smith hace una distinción importante, que sigue siendo relevante hoy. Distingue entre capital fijo y capital circulante. El capital fijo es el que ayuda a producir durante varios ciclos productivos sin cambiar de manos, digamos. Incluye la maquinaria, los edificios, las mejoras hechas en la tierra e incluso, muy interesante, las habilidades adquiridas por los trabajadores, lo que hoy llamaríamos en parte capital humano. Y luego está el capital circulante, que es el que se consume y se repone en cada ciclo de producción. Aquí entran las materias primas, los salarios que se pagan a los trabajadores, los productos que ya están terminados pero aún no se han vendido, el stock. Vale. ¿Y cómo se consigue más capital? ¿Cómo se acumula? Pues la respuesta de Smith es clara, a través del ahorro. Él lo llama frugalidad o parsimonia. Es la clave.
Ahorrar significa no consumir todo el ingreso que se genera. Y esa parte que no se consume se dedica a invertir. Invertir significa aumentar el stock de capital, comprar más máquinas, mejorar las instalaciones, contratar más trabajadores productivos. Y esta acumulación de capital es absolutamente vital para el crecimiento económico, porque más capital, sobre todo el fijo, permite una mayor división del trabajo, mayor productividad y, por tanto, más riqueza. Aquí es donde introduce esa distinción que a veces genera confusión, la de trabajo productivo e improductivo. Sí, y es crucial entender bien a qué se refiere él, porque no es un juicio moral sobre qué trabajos son mejores o peores. Para Smith, el trabajo productivo es aquel que crea bienes materiales, tangibles, bienes que pueden añadirse al capital de la nación. Pensemos en la agricultura, la manufactura. En cambio, el trabajo improductivo es el que genera servicios, cosas que se consumen en el mismo momento en que se producen y que no se pueden acumular como capital. Aquí metía a los sirvientes, a los profesionales liberales, médicos, abogados de la época, a los funcionarios, los militares. Insisto, no dice que no sean útiles o necesarios. Simplemente, desde la perspectiva de la formación de capital, no contribuyen directamente a aumentarlo. Entendido. Es una distinción analítica para entender cómo crece el capital físico de un país. Y este capital, además de usarlo uno mismo, se puede prestar a otros. Claro. Y a cambio de ese préstamo se cobra un interés. El interés es el precio del dinero prestado, por así decirlo. Smith creía que el tipo de interés debía ser razonable. Y curiosamente, era partidario de que hubiera un tipo máximo fijado por ley, o sea, regulaba la usura. ¿Por qué? Pues para evitar que el crédito se fuera todo a los proyectos más arriesgados, a los especuladores, que estarían dispuestos a pagar tipos muy altos, en lugar de ir a parar a inversiones más prudentes y productivas, que son las que realmente hacen crecer la economía a largo plazo. Interesante esa defensa de cierta regulación. Bueno, pues recapitulemos también lo más importante de este libro 2 sobre el capital. Vale. Los puntos clave del libro 2 serían: 1. La distinción entre capital fijo, el duradero, que mejora la capacidad productiva, máquinas, edificios, habilidades, y capital circulante, el que se consume y repone en cada ciclo, materias primas, salarios, stock. 2. La acumulación de capital viene del ahorro o frugalidad, como él la llama, y es absolutamente esencial para el crecimiento económico. Sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento. 3. La distinción entre trabajo productivo e improductivo no es un juicio de valor, sino que se refiere a si la actividad genera o no bienes que se puedan acumular y añadir al capital nacional. 4. El capital se puede prestar a interés, lo que facilita que el ahorro de unos financie la inversión de otros. Smith incluso veía bien regular un tipo máximo. Y 5. En resumen, más capital acumulado significa más productividad, más empleo productivo y, al final, más riqueza para la nación. Perfecto. Dejamos el capital y pasamos al libro 3. Aquí Smith cambia un poco el enfoque, ¿no? Adopta una perspectiva más histórica para explicar por qué unas naciones prosperan más que otras. Sí, es un cambio de ritmo interesante. Aquí describe lo que él considera el progreso natural de la riqueza en una sociedad. Según él, lo lógico, lo natural, sería que primero se desarrollara la agricultura. La agricultura genera alimentos y materias primas, y un excedente. Ese excedente permite luego el desarrollo de las manufacturas y el comercio en las ciudades. Y a su vez, las ciudades crean mercados para los productos del campo y le proporcionan bienes manufacturados, herramientas, etc., lo que estimula mejoras en la propia agricultura. Es una relación de beneficio mutuo, una simbiosis campo-ciudad. Pero él mismo argumenta que en Europa, sobre todo después de la caída del Imperio Romano, este orden natural se invirtió o se distorsionó mucho. Exacto. Dice que el feudalismo, que surgió después, con sus instituciones particulares, frenó mucho el desarrollo agrícola. Menciona cosas como la primogenitura, que el hijo mayor heredara toda la tierra, impidiendo dividirla y venderla fácilmente, las vinculaciones que también ataban la tierra a ciertas familias o títulos, los arrendamientos muy cortos e inseguros para los campesinos, o los impuestos que caían muy fuertes sobre la agricultura. Todo eso desincentivaba la inversión y la mejora en el campo. Así que, paradójicamente, el impulso para el progreso vino de las ciudades. ¿Y cómo ayudaron las ciudades al campo? Si el campo estaba tan,
atascado por esas instituciones? Pues fue de forma indirecta, pero muy potente a largo plazo. Las ciudades consiguieron antes sus propias libertades, sus fueros, su autogobierno. Dentro de ellas se desarrollaron las manufacturas y el comercio, primero local, luego a larga distancia. Este comercio exterior trajo a Europa bienes de lujo, manufacturas refinadas de otros lugares. Y esto tentó a los señores feudales. Empezaron a gastar sus rentas, que antes usaban para mantener ejércitos privados, séquitos de gente dependiente, en comprar esos lujos: sedas, especias, muebles. Para conseguir más dinero para gastar, tuvieron que empezar a ofrecer mejores condiciones a sus arrendatarios o a vender tierras. Poco a poco, esto fue debilitando el poder militar y social de la nobleza feudal. Y además, el crecimiento del comercio exigía un gobierno más ordenado, más seguridad en los caminos, tribunales más fiables. Es decir, fomentó el desarrollo de un Estado de Derecho. Y todo esto, menos poder feudal, más seguridad jurídica, más mercado, acabó beneficiando también, aunque fuera más tarde, a la propia agricultura. Entendido. Una visión muy interesante de la historia económica europea. Hagamos un resumen rápido del libro 3. Venga, lo esencial del libro 3 es: primero, el progreso económico natural, según Smith, iría de la agricultura a la industria y el comercio, del campo a la ciudad. Segundo, sin embargo, en la Europa postromana, ciertas instituciones feudales, como la primogenitura, las vinculaciones, los arrendamientos precarios, los impuestos agrarios, obstaculizaron gravemente el desarrollo de la agricultura. Tercero, fueron las ciudades, gracias a las libertades que conquistaron, las que impulsaron las manufacturas y el comercio. Y cuarto, este comercio urbano, al fomentar el gasto en lujo de los señores y la necesidad de orden, acabó por erosionar el sistema feudal y crear indirectamente las condiciones para que la agricultura pudiera mejorar más adelante. Nos enseña, en definitiva, cómo las instituciones y la historia concreta de cada lugar moldean de forma decisiva el desarrollo económico. Muy bien. Llegamos al libro 4, que es quizá el más famoso, el más citado hoy en día, sobre todo por su crítica demoledora a la doctrina económica dominante en su época, el mercantilismo. Sin duda alguna, aquí Smith ataca directamente la idea central del mercantilismo, esa idea de que la riqueza de una nación consiste en la cantidad de oro y plata que consiga acumular en sus arcas, y que, por tanto, el objetivo principal de la política económica debía ser conseguir una balanza comercial favorable, o sea, exportar mucho más de lo que se importa, para que entre oro y plata del exterior. ¿Y cuál es el argumento de Smith contra esta visión? ¿Por qué dice que está equivocada? Pues porque dice que es una confusión fundamental, una confusión entre el dinero, el oro y la plata, y la riqueza real. La riqueza de verdad, insiste Smith, no es el montón de metal precioso que tenga el rey o el Estado. Es el flujo anual de bienes y servicios que una nación produce y que su población puede consumir. Lo que hoy llamaríamos el producto anual, el PNB o el PIB, en cierto modo. El oro y la plata solo son un medio de cambio, una herramienta útil, pero no son la riqueza en sí misma. Y si partes de esa premisa errónea, riqueza igual a oro, pues todas las políticas que se derivan de ella, restringir las importaciones con aranceles altísimos o prohibiciones y fomentar artificialmente las exportaciones con subsidios o primas, son en realidad perjudiciales para la riqueza real. ¿Por qué perjudiciales? Si se supone que buscan el bien de la nación. Son perjudiciales porque desvían el capital y el trabajo de los usos donde serían naturalmente más productivos. Si prohíbes importar un bien que fuera se produce más barato o mejor, obligas a tus ciudadanos a consumir el producto nacional que es más caro o de peor calidad. Eso reduce su bienestar real. Estas políticas, dice Smith, benefician a unos pocos productores nacionales, los que están protegidos de la competencia exterior, pero lo hacen a costa del interés general de la sociedad, de los consumidores. En cambio, Smith defiende con pasión el libre comercio. La idea de que cada país debería especializarse en producir aquello en lo que es más eficiente y luego comerciar libremente con los demás. Exactamente. Aunque él no llega a formular la teoría de la ventaja comparativa como la desarrolló luego David Ricardo, que es un poco más sutil, sí que expone claramente la idea de la ventaja absoluta.
Si un país extranjero nos puede suministrar un bien más barato de lo que nos cuesta producirlo a nosotros, pues comprémoselo. Y dediquemos nuestro propio capital y trabajo a producir aquellas otras cosas en las que nosotros somos más eficientes que ellos. El libre comercio permite a cada país centrarse en lo que hace mejor. Esto amplía el mercado para todos, profundiza la división internacional del trabajo, la misma idea del libro 1 pero a escala mundial, y al final maximiza la producción y el bienestar globales. Esta es la base, como bien dices, de toda la teoría moderna del comercio internacional que se estudia en microeconomía. Entiendo. También en este libro critica a los fisiócratas franceses, ¿no? Aunque parece que con algo más de respeto que a los mercantilistas. Sí, exacto. A los fisiócratas, como Quesnay, con quien se reunió en Francia, los respetaba más, admiraba a su intento de analizar la economía como un sistema interconectado, su idea del producto neto, pero no compartía su idea central, que solo la agricultura era capaz de generar un excedente real, una riqueza neta, que la industria y el comercio simplemente transformaban o transportaban valor, pero no lo creaban. Smith, en cambio, valora también la industria y el comercio como fuentes de riqueza y de valor añadido. Reconoce la importancia fundamental de la agricultura, por supuesto, pero ve que los otros sectores también son productivos. Su ideal, el sistema que él defiende, es lo que llama el sistema de la libertad natural. Es decir, dejar que cada individuo persiga su propio interés económico en un mercado libre, sin las distorsiones y las regulaciones artificiales del mercantilismo, confiando en que esa búsqueda individual, guiada por la mano invisible, llevará al mejor resultado colectivo posible. Vamos los puntos clave. De acuerdo. Yo destacaría, primero, una crítica frontal al mercantilismo. La riqueza no es el oro y la plata acumulados, sino la producción anual de bienes y servicios. Segundo, un rechazo total a las políticas proteccionistas, aranceles, prohibiciones de importar, y a los subsidios artificiales a la exportación. Argumenta que son perjudiciales. Tercero, una defensa encendida del libre comercio internacional, basado en la especialización según la ventaja absoluta. El libre comercio amplía el mercado, fomenta la eficiencia y aumenta la riqueza global. Cuarto, la idea de que el sistema de libertad natural, o sea, el libre mercado, con mínima intervención, es el que maximiza la riqueza de la nación. Y quinto, una crítica, aunque más matizada, al sistema fisiocrático por considerar solo a la agricultura como productiva. Perfecto. Y con esto llegamos al último libro, el quinto. Si el ideal es el sistema de libertad natural, ¿qué papel le queda entonces al Estado? Ninguno. No, en absoluto. Smith no es un anarquista. Defiende un Estado con un papel limitado, sí, pero absolutamente fundamental. Le asigna 3 deberes esenciales al soberano o al Estado. El primero, la defensa. Proteger a la sociedad de la violencia o invasión de otras naciones independientes. Reconoce que la defensa es más importante incluso que la opulencia y justifica el gasto militar. De hecho, prefería un ejército permanente profesional a las antiguas milicias. El segundo, la justicia. Proteger a cada miembro de la sociedad de la injusticia o la opresión por parte de cualquier otro miembro. Esto requiere establecer una administración de justicia eficaz, independiente e imparcial. Garantizar los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos es básico para que el mercado funcione. Y el tercero, que es muy interesante, las obras e instituciones públicas. Se refiere a la tarea de construir y mantener ciertas infraestructuras, como caminos, puentes, canales, puertos, y también ciertas instituciones, menciona explícitamente la educación básica, que son muy beneficiosas para toda la sociedad, pero que por su naturaleza no serían rentables para que las emprendiera un individuo o un pequeño grupo de individuos. Es interesante que incluya específicamente la educación básica aquí. ¿Por qué le daba tanta importancia? Pues porque era muy consciente de los posibles efectos negativos de la división del trabajo tan extrema que él mismo defendía. Veía que realizar tareas muy simples y repetitivas todo el día podía llegar a embrutecer al trabajador, a limitar su capacidad intelectual y moral. Por eso consideraba que una instrucción mínima, leer, escribir, contar, era necesaria no solo para que la gente pudiera participar mejor en la economía, sino también como ciudadanos, para contrarrestar esos efectos negativos de la especialización.
Sugería que el Estado podía facilitar esta educación básica o incluso exigirla, aunque pensaba que una parte del coste la debían pagar los propios beneficiarios o sus familias. Esto conecta directamente con la idea moderna de bienes públicos y también con las externalidades positivas de la educación, conceptos clave en microeconomía. Son cosas cuyo beneficio para la sociedad es mayor que el beneficio privado y por eso el mercado por sí solo tiende a proveerlas en cantidad insuficiente. Claro. ¿Y cómo financiar estas funciones esenciales del Estado? Defensa, justicia, obras públicas, educación. Pues con impuestos, claro. Smith también tiene mucho que decir sobre cómo deben ser esos impuestos. Obligada hoy en día en cualquier manual de hacienda pública. La primera es la igualdad o equidad. Cada ciudadano debe contribuir a financiar al Estado en proporción a sus respectivas capacidades. Y él entendía esa capacidad sobre todo en proporción a los ingresos que cada uno disfruta bajo la protección del Estado, o sea, que paguen más los que más tienen. La segunda es la certeza. El impuesto que cada individuo tiene que pagar debe ser cierto, claro y no arbitrario. La cantidad a pagar, el momento del pago, la forma de pago, todo debe estar claro y preestablecido para el contribuyente. Odia la arbitrariedad. La tercera es la comodidad. Todo impuesto debe recaudarse en el momento o de la manera que sea más cómoda o conveniente para el contribuyente pagarlo. Por ejemplo, impuestos sobre el consumo se pagan cuando consumes, impuestos sobre la renta cuando la recibes, y la cuarta es la economía o eficiencia. El impuesto debe diseñarse de tal manera que se recaude con el mínimo coste administrativo posible para el Estado. Y muy importante, debe interferir lo menos posible en la actividad económica. Es decir, que no desincentive el trabajo, el ahorro o la inversión más de lo estrictamente necesario, y que no genere demasiada evasión fiscal. Son principios que, la verdad, suenan totalmente actuales. Cualquier sistema fiscal moderno aspira a cumplir estas 4 máximas, aunque sea difícil equilibrarlas todas. Y él mismo analiza diferentes tipos de impuestos bajo esta óptica, ¿no? Sí. Evalúa los impuestos sobre la renta de la tierra, que le gustaban bastante porque creía que no desincentivaban la actividad, sobre los beneficios del capital, más problemáticos porque podían inducir a sacar el capital del país, sobre los salarios, muy críticos con ellos si eran sobre el salario de subsistencia, porque creía que al final los pagaban los patronos o reducían la capacidad de tener familias, y también sobre el consumo. Aquí distinguía, los impuestos sobre bienes de lujo le parecían bien, porque los pagan los ricos y son voluntarios. Si no quieres pagar el impuesto, no consumes el lujo. Pero era muy crítico con los impuestos sobre bienes necesarios, como la sal o el pan en su época, porque afectaban desproporcionadamente a los pobres, y creía que acababan o bien subiendo los salarios de subsistencia o bien recayendo sobre la renta de los terratenientes al reducir la capacidad de pago de los trabajadores. Muy completo el análisis. Cerremos entonces con el resumen del libro quinto. Venga, lo fundamental del libro 5 sería, primero, el Estado tiene 3 funciones clave e irrenunciables: defensa exterior, justicia interior y provisión de ciertas obras e instituciones públicas que no son rentables para la iniciativa privada, pero benefician a todos. Segundo, la educación básica es una de esas instituciones importantes que el Estado debe promover, en parte para mitigar los posibles efectos negativos de la excesiva especialización laboral. Tercero, la financiación de estos gastos públicos debe venir de impuestos que cumplan, en la medida de lo posible, las 4 máximas: equidad, proporcionalidad a la capacidad, certeza, claridad, no arbitrariedad, comodidad, facilidad de pago y eficiencia, bajo coste de recaudación y mínima distorsión económica. Y cuarto, el análisis de cualquier impuesto debe considerar no solo quién lo paga nominalmente, sino su incidencia económica real. Es decir, quién acaba soportando la carga de verdad y cómo afecta a las decisiones económicas. Pues hemos recorrido, yo creo que con bastante detalle, los pilares de la riqueza de las naciones. Una obra densa, sin duda, pero increíblemente lúcida y, desde luego, precursora de casi todo lo que vino después en economía. Absolutamente. Si tuviéramos que sintetizar en muy pocas ideas las más potentes, las que siguen resonando hoy con fuerza, yo diría que son estas. 1. La división del trabajo y la especialización son el motor fundamental de la productividad y, por tanto, de la riqueza.
2. El interés propio de los individuos, actuando en mercados libres y dentro de un marco de justicia, conduce como por una mano invisible al bienestar general. 3. La acumulación de capital, que se consigue a través del ahorro, es la clave para el crecimiento económico a largo plazo. 4. Los precios de mercado se autorregulan fluctuando alrededor de los costes de producción, el precio natural, gracias al juego de la oferta y la demanda. 5. El libre comercio internacional beneficia a todas las naciones participantes al permitir una mayor especialización y eficiencia. 6. La riqueza real de una nación no es el dinero que acumula, sino su capacidad productiva anual de bienes y servicios. 7. El Estado tiene un papel esencial, pero limitado. Garantizar la defensa, la justicia y proveer ciertos bienes públicos que el mercado no suministraría eficientemente. Y 8. La tributación para financiar al Estado debe ser equitativa, cierta, cómoda y eficiente. Perfecto. Y para quienes nos escuchan y están quizá con el manual de microeconomía al lado, aquí va una especie de checklist rápido. Conceptos clave de Adam Smith, que son directamente aplicables y que seguro que ven en la asignatura. División del trabajo, especialización, extensión del mercado, mano invisible, interés propio, precio natural, precio de mercado, oferta y demanda, salarios, beneficios, renta, capital fijo, capital circulante, acumulación de capital, trabajo productivo e improductivo, entendido en su contexto, crítica al mercantilismo, defensa del libre comercio, funciones del Estado, los 4 principios de la tributación y la idea de bienes públicos, aunque él no use el término exacto. Exacto. Y como consejo práctico para la asignatura, usar estas ideas de Smith ayuda mucho a entender la lógica que hay detrás de los modelos que se estudian. Por ejemplo, en los modelos de competencia perfecta, ¿por qué se supone que los beneficios extraordinarios desaparecen a largo plazo? Pues por la idea de Smith de que el precio de mercado gravita hacia el precio natural. ¿Por qué se dice que el comercio internacional es beneficioso? La base está en la idea de Smith de la especialización y la ventaja, aunque sea absoluta en su caso. Entender de dónde vienen estas ideas, la lógica original de Smith, da una base muy sólida para comprender la microeconomía moderna. Ayuda a ver el porqué de las cosas, no solo el cómo funcionan los modelos matemáticos. Muy buen consejo. Y bueno, para terminar, quizá una reflexión que sigue abierta, ¿no? Smith escribió en los albores del capitalismo industrial, en un mundo muy diferente al nuestro. ¿Hasta qué punto podemos aplicar hoy, tal cual, su fe casi absoluta en la autorregulación del mercado y en la mínima intervención del Estado? Pensando en los gigantes corporativos globales que existen hoy, en las crisis financieras sistémicas que hemos vivido, en retos enormes como el cambio climático, problemas que él, lógicamente, apenas pudo imaginar. ¿Sigue valiendo la mano invisible sin más? Es una pregunta crucial, desde luego. No hay una respuesta fácil. Los principios de Smith sobre la eficiencia del mercado, los incentivos, la importancia de la competencia, siguen siendo el punto de partida fundamental para analizar la economía. Pero la complejidad del mundo actual con esos fenómenos que mencionas, poder de mercado, externalidades globales, información asimétrica, crisis sistémicas, exige sin duda una reflexión continua sobre el alcance, los límites y las posibles adaptaciones de sus ideas. El debate sigue muy vivo. Pues ahí queda esa reflexión final para seguir pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda de Adam Smith. Ha sido un placer. Hasta la próxima.